Espero que se encuentren bien. El presente video es para informarles acerca de los cambios que ha habido en cuanto al proyecto. Una vez que como es conocido, se han incorporado los compañeros del tronco común al proyecto. Por tal motivo, se tuvo que reestructurar el contenido y las actividades que se van a realizar en cada fase. Entonces empiezo indicando lo siguiente, ¿no? Lo primero que debemos de tener presente es que se deben de realizar dos archivos. Estos archivos deben ser elaborados en Microsoft Word. Estos archivos son los que se van a subir a la carpeta que se indicó anteriormente con el formato respectivo. No deben subir archivos en PDF porque los compañeros ni mi persona vamos a aceptar en formato PDF, sino en Word. Así es la normativa. El primer documento, llamado ficha de la propuesta, es el que ustedes van a elaborar respondiendo a todas estas preguntas. En módulos formativos, ya en videos anteriores indiqué con qué módulos formativos de la figura profesional de informática se relacionaban para primero y segundo año. Los proyectos que se están elaborando traten de acogerse a las propuestas que se les indicó al principio. Para primer año es un circuito mixto, bien sea con focos o con enchufes, y para segundo año es con puertas lógicas AND y OR a través de circuitos en serie paralelos con focos. Traten de acogerse a eso porque los compañeros que van a trabajar adicionales ya están instruidos acerca de estas actividades. Y si ustedes cambian el trabajo, lo más probable es que van a tener que explicarle a cada uno de los 11 o 12 compañeros que van a trabajar junto con nosotros en qué consiste su trabajo, porque ya la actividad ya fue socializada con esto, de tal manera que todos hablemos un mismo idioma. Bueno, entonces, como les decía, deben de presentar dos trabajos. El primer trabajo en Word es la ficha de la propuesta. Esta van a poner el módulo formativo, como les dije, las 4 o 3 materias que indiqué en los videos anteriores, y vamos a agregarle una nueva línea llamada tronco común, y ahí agregan toda la lista de todas las materias que ustedes tienen en el tronco común. Esta parte, como ustedes saben, no se debe de escribir. La primera fase de este trabajo llega hasta aquí. Hasta aquí. Esta parte que dice, después de realizada la propuesta, ustedes lo van a actualizar el documento luego de haber trabajado el otro documento, en este caso llamado esquema de la propuesta. Este es el otro documento. Entonces, una vez que terminan este documento de realizarlo, otra vez regresan a este archivo y llenan o contestan estas preguntas indicadas en esta parte del documento. Entonces, repito una vez más, deben de subir dos documentos en Word. Un documento llamado ficha de la propuesta con el formato que se les indicó en el grupo. El otro documento llamado esquema de la propuesta con todas las actividades que están indicadas aquí. Bueno, una vez que tenemos ya
claro que son dos documentos en Word, no en PDF, ningún otro documento, procedemos a analizar qué es lo que van a hacer cada uno de los docentes en sus respectivas áreas. Se emitió un archivo en el cual estaba el cronograma de actividades. Este cronograma está desde el 14 de septiembre hasta el 8 de octubre, fecha en que finaliza el trabajo del examen del primer quimestre para el área técnica de informática. Luego de ello ya ustedes está cronometrado que unos días más ustedes ya tengan su trabajo calificado. Bueno, entonces empecemos cómo van a ser trabajada esta ficha. La ficha de la propuesta, que ya lo deben de tener hasta el día de hoy que ustedes ya tienen el trabajo elaborado, esta ficha de la propuesta, el docente que les acompañó fue el docente técnico, o sea, mi persona. Luego, dentro del esquema, hablando del esquema, estamos hablando de esta parte de aquí. Los datos informativos, la justificación, los objetivos y la fase de diagnóstico lo van a trabajar ustedes con el profesor o la profesora de lenguaje. ¿Desde qué fecha a qué fecha van a trabajar? Ustedes lo van a trabajar desde el 14 de septiembre, desde el 14 de septiembre, o sea, desde el día de hoy, hasta el 16 de septiembre. Si la profesora considera que necesitan más tiempo o algún otro compañero considera que necesitan más tiempo, ellos pueden modificar este cronograma según lo que ellos planifiquen, pero no se pueden ir más allá del 8 de octubre, porque eso ya no estaría bien, ¿no? Porque el 8 de octubre terminamos nuestro proyecto. Entonces, desde el 14 de septiembre hasta el 16 de septiembre, la compañera de lenguaje les va a acompañar. Ustedes podrían hacerle preguntas a cualquier docente que les toque en ese tiempo sobre las actividades que están indicadas acerca de cómo construirlo. Ellos también van a emitir videos, van a emitir audios, van a emitir textos indicando qué es lo que deben de hacer en los respectivos grupos de tutores. Bueno, entonces, del 14 al 16 de septiembre, ustedes van a tener el acompañamiento de la compañera de lenguaje, quienes va a revisar en las carpetas asignadas a cada uno, porque allí es donde se va a revisar y allí es donde vamos a cada uno de los docentes a trabajar con ese documento. Entonces, no van a estar subiendo muchos documentos, solamente son 2 documentos los que deben de actualizarlos. Repito, inclusive ustedes pueden modificarlos directamente una vez subidos, dentro de la misma carpeta que tienen en el internet. Entonces, después del 16 de septiembre, a partir del 15 de septiembre, inclusive desde el día de mañana, la profesora de biología ya va a empezar a revisar esto que han hecho anteriormente, de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación. Entonces, biología va a empezar a revisar hasta el día viernes de esta semana esos trabajos que ustedes han hecho con el compañero de lenguaje, ¿no? Entonces, revisión de diagnóstico de biología desde el día de mañana hasta el 18 de septiembre, pero todo depende de qué diga la compañera, si hoy día mismo emite las disposiciones o si dice mañana, pero ella se va a tomar más tiempo, eso ya depende de ella. Esto solamente es un cronograma sugerido. Cada uno de los docentes quizás se extienda un poco más o reduzca el trabajo, todo depende de ella. Luego viene la fase de planificación, la elaboración de un cronograma que todos ya deben de tenerlo, es similar al que yo les estoy presentando en este momento,
elaboración de un cronograma de actividades, determinación de los recursos a utilizar. Eso lo van a hacer con la compañera de emprendimiento. Ella va a empezar a trabajar con ustedes a partir del 17 de septiembre hasta el 21 de septiembre. Luego de esa fecha, si ella se extiende un poco más o un poco menos, hay algunos estudiantes que ya, por ejemplo, a partir del 18 de septiembre ya quizás tengan ya su trabajo elaborado y ya lo hayan subido. Entonces, el profesor de ciudadanía va a empezar, no es que digo que en ese día ya deben de tener todos subidos, sino que desde el día 18 de septiembre la profesora o el profesor de ciudadanía va a empezar a revisar la fase de planificación, lo que hicieron con la compañera de emprendimiento. Este profesor o profesora va a tener desde el 18 de septiembre hasta el 24 de septiembre para calificar. Entonces, hasta aquí ya tendríamos las dos calificaciones. Luego viene la fase de desarrollo, la cual van a intervenir dos profesores básicamente, el de matemáticas y el de física. El profesor de matemáticas va a intervenir con la recopilación de datos. Ahí hay unos cuestionarios. Esta recopilación de datos va a terminar con la fase estadística, diseñando gráficos estadísticos y analizando esos gráficos estadísticos, que es donde debe terminar. Esta fase empieza el 22 de septiembre y terminaría el 25 de septiembre. Luego viene el compañero de física, con él van a trabajar fundamentación, localización, beneficiarios, procedimientos y resultados. Él va a empezar a trabajar desde el 23 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Esas son las fechas en que se tiene programado que ustedes trabajen con este compañero. Pero si él estima una vez más, él o los compañeros estiman que necesitan más tiempo, ellos les indicarán hasta qué fecha, ¿no? Todo depende ya de los compañeros que si consideran que estos son los días necesarios o necesitan más tiempo. Luego viene las preguntas que después de realizar la propuesta, esto lo deben de hacer ustedes. ¿De dónde van a sacar estas preguntas? Hace un momento les indiqué que estas preguntas salen de acá, miren, de la ficha, ¿no? De la ficha de la propuesta. Ustedes al principio solamente van a trabajar hasta aquí. ¿De qué forma se puede aportar a la comunidad en base a la propuesta realizada? Estas preguntas después de la propuesta la van a responder según estas preguntas. Después de realizar la propuesta, o sea, este archivo lo actualizan y completan esta ficha, ¿no? Esta ficha se hace en dos tiempos, por así decir. El primer tiempo es al principio y el segundo tiempo ya es después de haber realizado la propuesta. Entonces tenemos ya las preguntas después de realizar la propuesta hechas por los estudiantes. Ustedes las pueden haber, una vez que ya el compañero de física ha terminado su trabajo, ustedes podrían empezar a desarrollar las preguntas que les están indicando. Pueden ser antes, puede ser justo terminado con el compañero. Ya eso depende de ustedes. Ya, entonces, pero no van a tener más que hasta un día más después de haber finalizado física. Luego viene el compañero de química y revisa la fase de desarrollo. Eso lo va a hacer desde el 30 de septiembre aproximadamente hasta el 5 de octubre. Desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre, el compañero revisa la fase del desarrollo. ¿Y sobre qué va a calificar este compañero? Él lo va a hacer en base de esta rúbrica que también yo les he proporcionado. En la rúbrica están qué es lo que se va a calificar sobre cuánto, ¿no? 0 dice, califica sobre si el estudiante tiene esto. 1 califica si el estudiante tiene esto. 2 si el estudiante tiene esto. Y 3 si el estudiante tiene esto. Lógicamente que todos vamos a apuntar hacia el 3. Por ejemplo, en esta fase que dice de desarrollo, el estudiante realiza una propuesta significativa para su comunidad, analiza, procesa e interpreta la información recopilada, las actividades
tiempo, beneficiarios y recursos con base a la información, analiza e implementa una solución concreta al problema identificado. Entonces, eso es lo que va a calificar el compañero de química en estos tiempos. Luego ya viene la fase de demostración, que como les he dicho, si ustedes hicieron el trabajo ya en físico, el circuito, ustedes ese trabajo lo pueden utilizar para hacer la demostración. También pueden hacer papelógrafos, también pueden hacer videos y otras actividades se los va a comunicar la compañera de ECA o el compañero que esté dando, en este caso, el profesor o profesora que esté dando esta materia. Entonces, mayores disposiciones lo van a dar cada uno de los compañeros. Yo solamente estoy haciéndolo y hasta el día viernes les di una sugerencia, pero de aquí en adelante ya van a venir cada uno de los compañeros y quizás amplíen un poco más o modifiquen lo que se ha realizado hasta el día de hoy. Entonces, el compañero de ECA en estas fechas, si es que no es antes, ella también podría actuar antes, ¿no? La compañera de ECA ya les podría ir indicando cómo van a realizar su presentación. Luego de ello, vendrá el profesor de educación física y hará la revisión de la fase de demostración. Entonces, el compañero de educación física tendrá este tiempo, quizás no tienen mucho tiempo. Observen que ya la fase de demostración ya ha pasado, ya prácticamente es los últimos días, y el compañero revisará. Luego viene la revisión de la reflexión, esto lo hará la compañera de inglés, y la revisión de redacción y organización, filosofía, que entrará en estos tiempos o quizás un poco antes. Realmente no, como le dije, no es algo fijo, pero aproximadamente en esta fecha, a partir del 2 de octubre, el compañero de filosofía hará la revisión de la redacción y organización. Y hasta allí, hasta el 8 de octubre, se tiene proyectado que su trabajo, su examen, hasta ese día ustedes deben de tenerlo listo. Aquí no va a haber prórroga. Si ustedes no cumplen, porque esa es la disposición, no está indicándose de otra manera. Si ustedes no cumplen esta actividad, tendrían una baja calificación porque el examen se lo hace con tiempo, ¿no? Inclusive hemos tenido muchas semanas para elaborar este documento. No creo que vaya a haber cambios significativos de aquí en adelante, porque ya hasta el día de hoy ya está definido todo, ya cada uno de los compañeros sabe qué es lo que debe hacer, qué es lo que van a acompañarlos, porque ellos van a hacer acompañamiento a ustedes, ¿no? En cada una de las fases, en cada una de las actividades que se van a realizar. Ustedes, cualquier inquietud acerca de esa actividad que están realizando, deben de consultar al docente respectivo. Mayormente no me consulten a mí, a no ser que sea algún tema ya que realmente no entiendan, podrían hacerlo porque yo estoy a cargo de todo el proyecto. Pero en sí, los trabajos deben de hacerles comunicar de lo que no entiendan sobre esas actividades al docente. Por ejemplo, no entienden sobre justificación, sobre objetivos, sobre fase de diagnóstico, a quien deben de consultarle es al docente de lenguaje. Si no entienden cómo hacer la elaboración de un cronograma, determinación de los recursos a utilizar, se lo deben de hacer saber al compañero de emprendimiento, porque él es el que está haciendo el acompañamiento en ese momento. Entonces, cada una de las fases y cada una de las actividades tiene un docente responsable que les va a acompañar para la culminación exitosa de este trabajo, que estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien, porque he notado que hay el entusiasmo para realizar este trabajo, ¿no? Ya hasta el día de hoy veo muchas personas que tienen mucho entusiasmo en realizar este trabajo y lo vamos a hacer muy bien. Y con la ayuda de los compañeros, este trabajo va a salir mucho mejor. Entonces, primero y segundo informática, que son los cursos que tengo a cargo, estos trabajos deben de salir muy bien.
Espero con esto aclarar dudas, principalmente porque no sabíamos cómo íbamos a trabajar, ¿no? Entonces, cualquier inquietud me la hacen saber por interno. Muchas gracias.